Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y les doy la bienvenida a este nuevo video de Academia AGD. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que en apariencia puede ser muy sencillo, pero está detrás de la mayoría de las actividades que desarrollamos dentro de la ingeniería mecánica o carreras afines y también detrás de muchas disciplinas muy importantes dentro del sector industrial. Me refiero a los vectores. En este video vamos a revisar cuáles son los procedimientos y conocimientos básicos que necesitamos para determinar las componentes de un vector, sus magnitudes, así como su orientación. Y por supuesto, vamos a hablar sobre casos de aplicación específico de este tema en el sector industrial. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Existen dos temas básicos o fundamentales que debemos de entender para estudiar y analizar vectores. Por un lado, vamos a tener el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual a la suma del cuadrado de su hipotenusa. Por otro lado, vamos a tener también a las funciones trigonométricas básicas. En este caso me refiero a la función seno y a la función coseno, que nos indican lo siguiente. La función seno o el seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto del ángulo sobre la hipotenusa, mientras que la función coseno o el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Ahora con esto vamos a revisar cómo lo podemos aplicar en el análisis de vectores en el espacio. Supongamos que tenemos un espacio tridimensional definido por tres ejes, X, Y y Z. Dentro de este espacio vamos a trazar un vector que va del punto A, que se encuentra en el origen del sistema, hasta un punto B. Estos dos puntos los vamos a unir por medio de este vector, al cual vamos a conocer como vector de posición de B con respecto de A. Ahora, a este vector le podemos trazar una serie de proyecciones tanto a los ejes como a los planos formados en nuestro espacio tridimensional. Para analizar estas componentes o tratar de determinarlas, vamos a empezar a trabajar con esta sección. En este caso, esta sección formada por el vector de posición y sus respectivas proyecciones nos dicen lo siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, un ángulo de 90 grados y al tener este ángulo de 90 grados estamos formando un triángulo rectángulo. En este caso vamos a tener este ángulo gamma. Si recordamos las funciones trigonométricas del slide anterior, podemos concluir lo siguiente. El coseno de este ángulo gamma va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, el cateto adyacente al ángulo, que sería básicamente la proyección o la componente en Z de este vector. Por lo tanto, podríamos obtener o despejar la componente en Z del vector haciendo simplemente el despeje y quedaría de esta forma. Ahora, vamos a analizar cómo podemos determinar las otras componentes de este vector en los ejes. Vamos a trazar en este caso esta proyección que va a ser la proyección del vector de posición de B con respecto de A sobre el plano XY. Y para hacer esta proyección, sabemos por ángulos complementarios, ¿sí?, que este ángulo sería de 90 grados. Sin embargo, también lo podríamos calcular por medio de la función seno, y en este caso, la magnitud de esta proyección sería equivalente a este cateto. Entonces, como tenemos el cateto opuesto, podemos utilizar la función seno para hacer el despeje de esta proyección y quedaría de la siguiente forma. El vector de posición de B con respecto de A sobre el plano XY sería igual al vector de posición por el seno de gamma, que sería este ángulo.
Ahora, si ya conocemos la magnitud de esta proyección, entonces vamos a trabajar con este triángulo. Y en este caso también se va a definir un triángulo rectángulo. Y en este caso vamos a tener en este vértice al ángulo beta. De aquí podemos concluir lo siguiente. El coseno de este ángulo beta, que sería este ángulo, va a ser igual a el cateto adyacente, que en este caso sería la componente en Y, que sería esta línea o esta línea, ¿sí? Sobre la proyección del vector de posición en el plano XY. Por lo tanto, para calcular esta componente en Y, lo único que tendríamos que hacer sería despejar de esta relación y obtendríamos esta ecuación. Ahora vamos a ver, si trabajamos con este otro triángulo, cómo podríamos obtener la componente en X. En este caso, también por ángulos complementarios, sabemos que este ángulo es de 90, por lo tanto, en este caso, este ángulo beta se complementa o forma un ángulo de 90 grados cuando se suma con el ángulo alfa. Por lo tanto, aquí tenemos este ángulo alfa que vamos a utilizar para descubrir o determinar la componente en X. En este caso, el coseno del ángulo alfa, este es el ángulo alfa, va a ser igual a la componente en X sobre la proyección de nuestro vector de posición. En este caso, esta línea estaría formando la componente en X, que también sería igual a este segmento, ¿sí? Sobre esta proyección y obtendríamos esta relación. De esta forma, podemos utilizar funciones trigonométricas para determinar los componentes de un vector en el espacio. El problema con este método es que en la realidad muchas veces no contamos o no conocemos, mejor dicho, las magnitudes de estos ángulos. Entonces, estas relaciones pueden resultar poco prácticas. Sin embargo, podemos analizar este vector desde otra perspectiva. Vamos a analizarla desde la perspectiva de vectores unitarios. Vamos a ver cómo sería este procedimiento. Para analizar este vector desde la perspectiva de vectores unitarios, vamos a hacer una serie de cambios. En este caso, vamos a considerar a las direcciones unitarias J y K, ¿sí? dentro de nuestro análisis. Ahora, en este caso, si nosotros analizamos estos vectores desde esta perspectiva, lo que nos dice es lo siguiente. El vector de posición de B con respecto de A se puede expresar simplemente como la suma de la componente en X sobre el vector unitario Y más la componente en Y sobre el vector unitario J y la componente en Z sobre el vector unitario K. Ahora, gracias a esto, podemos escribir este vector de manera matricial o en sus componentes de la siguiente forma. Este vector de posición se puede expresar en sus componentes en X, Y y Z. Ahora, al ser un vector de posición, la posición del punto B con respecto al punto A se va a dar por la diferencia, de acuerdo a lo que estamos viendo en esta relación, ¿sí? Se va a dar por la diferencia entre sus coordenadas en X, sus coordenadas en Y y sus coordenadas en Z. Supongamos para este caso que el punto B tiene las siguientes coordenadas. Se encuentra en X5, Y8, Z15. Por lo tanto, el vector de posición de B con respecto de A se expresaría de esta forma. Haríamos básicamente esta diferencia. En este caso vamos a pasar directo porque estamos considerando que el punto A se encuentra en la coordenada 0. Entonces, pues estas coordenadas menos 0, pues serían igual a estos valores, ¿de acuerdo? Ahora, recordando el teorema de Pitágoras, lo que nos dice es lo siguiente. La magnitud de este vector de posición R de B con respecto de A se va a expresar como la suma de los cuadrados de estas diferencias, ¿sí? Y
todo esto dentro de la raíz cuadrada para obtener justamente este valor en términos lineales. Si sustituimos estos valores, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a hacer 5 al cuadrado más 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Esta sumatoria nos da como resultado 314. Si a este 314 le sacamos la raíz cuadrada, obtendríamos 17.72. Este valor sería la magnitud de este vector basado en las coordenadas del punto B, considerando que el punto A se encuentra en 0. Ahora, con esto ya hemos calculado la magnitud de nuestro vector de posición. Ahora, ¿cómo podemos conocer la orientación de este vector? Lo que tenemos que hacer es dividir o mejor dicho, para calcular la orientación en cada uno de los ejes, lo que vamos a hacer es dividir la diferencia en X sobre la magnitud de nuestro vector. Y con esto lo que estamos haciendo básicamente es utilizar otra vez funciones trigonométricas para determinar esa orientación. Y aquí lo que estamos haciendo básicamente es calcular el coseno de este ángulo alfa. Este ángulo alfa se forma sobre el plano que forman el eje X y el vector. Si nosotros hacemos esta relación, tendríamos que dividir 5 entre 17.72 y obtenemos 0.282166. Esto equivale al coseno de este ángulo alfa. Ahora, para conocer el resto de las orientaciones, tendríamos que repetir el proceso, pero considerando ahora las componentes en cada eje. Por ejemplo, para calcular el coseno de este ángulo beta, ¿sí?, que sería el ángulo formado en un plano en donde se encuentran este vector de posición y el eje Y, ¿sí?, sería igual a la magnitud de la componente en Y sobre la magnitud del vector de posición. Entonces obtendríamos este valor de 0.451466. Finalmente, vamos a hacer esto también con con la componente en la vertical, o en este caso z, y obtendríamos que el coseno, en este caso del ángulo gamma, equivale a 0.846499. Estas son las orientaciones que va a tener nuestro vector. Ahora, estas relaciones que hemos calculado son muy especiales dentro de la física, en particular dentro del análisis de vectores. A este concepto, ¿sí?, lo vamos a llamar o a estos cosenos los vamos a conocer como cosenos directores. Para empezar, aquí podemos ver, como mencionamos en el slide anterior, que estas expresiones representan el cálculo de la componente a partir de un ángulo medido directamente a los ejes sobre los cuales buscamos conocer su orientación, que es básicamente la relación que obtuvimos cuando estábamos analizando el vector en términos de funciones trigonométricas. Y esto se va a repetir para cada uno de los ejes. Estos cosenos que estamos obteniendo, repito, se llaman cosenos directores y tienen una propiedad muy, muy especial, en donde básicamente la suma de estos valores al cuadrado siempre es igual a 1. Esto es una gran referencia, ¿por qué? Porque cuando estamos buscando calcular esas direcciones, este es un parámetro que nos puede indicar si estamos realizando bien o no nuestros cálculos. Vamos a ver cómo funcionaría esto con un ejemplo práctico. Bien, aquí ya tengo un modelo dentro de CATIA en donde vamos a representar justamente este sistema que estuvimos analizando. Tenemos el punto A que se encuentra en el centro de en el origen de nuestro sistema, y tenemos un punto B que tiene como coordenadas 5 en X, 8 en Y y 15 en Z. Y básicamente pues sería este punto. Entonces, lo que vamos a hacer
es trazar una línea, en este caso punto a punto, que va a ir, del punto A al punto B. ¿Sí? Aquí solo como nota, estas líneas van a representar nuestros ejes coordenados, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces ya trazamos esta línea. Lo único que tenemos que hacer entonces es medir, en este caso dentro de CATIA, cuánto vale esta línea que acabamos de trazar. Y si se dan cuenta, pues es el mismo resultado, 17.72, que es el valor que obtuvimos en esta parte. Por otro lado, las direcciones, en este caso CATIA las expresa de esta manera. La dirección de este vector es 0.282166 en X, que es este valor que calculamos, 0.451466 en Y 0.846499 en Z. Entonces, con esto podemos estar seguros que pues este cálculo que hicimos es correcto. Ahora, también podemos hacer este ejercicio en Excel. ¿Sí? Y aquí ya tengo capturadas las coordenadas de nuestros puntos. Entonces vamos a trazar, o vamos a calcular, mejor dicho, la diferencia entre cada uno de estos. ¿Sí? Y pues bueno, este es el vector de posición que habíamos encontrado. Es decir, la diferencia del punto B y el punto A sería esto. Aquí hay que recordar, ¿sí?, que lo que nos indica es que la suma de estos cuadrados nos va a dar la magnitud de este vector. Entonces, aquí vamos a calcular esa magnitud. Y para hacer eso voy a utilizar la fórmula de suma de cuadrados. Y voy a seleccionar estas celdas que representan esas diferencias entre las coordenadas de B y A. Cierro el paréntesis y nos dice que es 314, que es justamente este valor que encontramos acá. Sin embargo, para calcular la magnitud necesitamos todavía sacar la raíz cuadrada de este 314. Entonces, aquí voy a sacar la raíz cuadrada por medio de esta fórmula. Y listo. Aquí tenemos ya confirmada la magnitud de este vector que calculamos de esta parte y que confirmamos también con CATIA. Ahora, para calcular las direcciones, lo que tenemos que hacer es dividir, en este caso para calcular la dirección en X, dividimos esta diferencia entre la magnitud de este elemento. Y ahora voy a congelar esta referencia para poder arrastrarla. Y listo. Llegamos a los mismos resultados. ¿Sí? Bueno, aquí a lo mejor vamos a utilizar la misma cantidad de decimales, que si no me equivoco son 6. Listo. Entonces ya tenemos los mismos decimales y tenemos en los dos resultados. ¿Sí? Y vamos a hacer esta prueba de los cosenos directores y esta identidad de 1. Entonces, vamos a sumar de nueva cuenta los cuadrados de estos valores. Y nos da 1. Entonces, estas direcciones que estamos obteniendo son básicamente los cosenos directores de este vector. Y entonces, ahora ya entendemos también de dónde es que CATIA calcula esta información de la dirección de este vector. Vamos a hablar sobre las aplicaciones que tiene esto. ¿Sí? En general, las aplicaciones, como les decía, están dentro de muchas actividades que llevamos a cabo en ingeniería mecánica y áreas afines. Por ejemplo, en el desarrollo de producto, este análisis de vectores es básico para algo que llamamos análisis de package, que es un proceso con el cual evaluamos por medio del traslado pues sí, la posición de un componente en diferentes posiciones para determinar si ese elemento lo podemos reutilizar en un producto nuevo. Y esto es clave para el proceso de intercambiabilidad de componentes, así como para el desarrollo de piezas o sistemas modulares.
¿Por qué? Porque básicamente se hace un solo diseño de producto o de geometría. Por ejemplo, en el caso de los cuadros de instrumento, ¿sí? Se hace un solo diseño de este cuadro de instrumentos y después por medio de la localización de este cuadro de instrumentos a través de este sistema de vectores, lo podemos colocar en diferentes productos que podamos lanzar. Y esto es un gran beneficio en términos de costos y de fabricabilidad para los productos. Sin embargo, este tema de vectores y sus componentes, así como su orientación, es la base para las actividades relacionadas con metrología. De hecho, una de las bases para el desarrollo de programas de inspección en máquinas MM justamente es el desarrollo de estos archivos que contienen la información de las coordenadas de los puntos de medición, incluyendo las direcciones de estos puntos de medición que se están definiendo. Sin esta información, no es posible llevar a cabo este proceso de medición por coordenadas con ayuda de instrumentos MM. Entonces, esta es la importancia de entender cómo funcionan los vectores, cómo obtener sus coordenadas, perdón, sus componentes y cómo aplicar cómo calcular la orientación de este vector. De hecho, también, antes de que se me vaya, otra aplicación bien importante y derivada del tema de CMM es que normalmente esta información la vamos a ver representada en los reportes de medición de las piezas de inspección. En muchas ocasiones, estos reportes de medición no reportan directamente los valores de magnitud detectados en términos de desviación, sino que nos dan únicamente las componentes de estos vectores de desviación en las coordenadas X, Y y Z. Y para poder determinar si, por ejemplo, una pieza está dentro o fuera de especificación, debemos de calcular estas magnitudes de este vector llamado vector de desviación. Con esto vamos a terminar este tema. Espero que les haya sido de utilidad. Si bien, repito, es un tema que en apariencia parece muy sencillo, porque incluso lo vemos, al menos recuerdo en en los primeros semestres de ingeniería y el tema de funciones trigonométricas y teorema de Pitágoras lo vemos desde la secundaria. Estos son temas o tópicos que se mantienen vigentes hoy en día en el desarrollo de productos y en general en el sector industrial. Por eso es muy importante que tengamos estos fundamentos y sepamos cómo aplicarlos. Con esto vamos a terminar este video. Recuerden, si les gustó, denle like, compártanlo a quien consideren les pueda ser de ayuda. Escríbanos en la caja de comentarios sus ideas, dudas o opiniones acerca del tema. Nos va a dar mucho gusto leerlos y responder sus comentarios, ¿sí? Y los invito finalmente a que se suscriban a nuestro canal para recibir notificaciones de cuando subimos contenido nuevo. De nueva cuenta, les doy las gracias por haber llegado hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.